Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de la terapia del matrimonio vista desde un triángulo, así que empecemos. Todos los clínicos trabajan de un modo u otro con matrimonios, pero sus opiniones sobre la institución conyugal difieren notablemente. Para algunos, la diada marital es la pieza fundamental de la familia y la entidad más importante. Para otros, es una de las diversas subunidades que integran la familia. Para otros, en fin, la terapia matrimonial es en realidad una triada, porque está definida en función de la inclusión o exclusión de un tercero. Esta última perspectiva permite captar diferentes etapas dentro del matrimonio. Por ejemplo, un terapeuta puede observar que los cónyuges pasan de la etapa inicial de su vida matrimonial dedicados a diferenciarse de sus progenitores. Cuando lo logran, engendran hijos que pasan a formar parte de esa vida, o sea, que en ningún momento constituyen una diada. Por supuesto, es una cuestión de definiciones. Si pensamos en unidades de tres personas, un matrimonio no existe como entidad independiente, pues la descripción debe incluir a un observador, terapeuta, amigo, progenitor, hijo u otra tercera persona. El interrogante clínico es cómo concebir la situación marital del modo que resulte más eficaz para generar el cambio. En la historia de los consejeros matrimoniales hubo una época en que la pareja era vista como una asociación de dos individuos a quienes se entrevistaba individualmente. Se dice que este enfoque tuvo poco éxito terapéutico. Los consejeros matrimoniales tampoco produjeron contribuciones teóricas. En vez de ello, se limitaron a aceptar las teorías psicológicas sobre los individuos aplicándolo a las parejas casadas. Por ejemplo, cuando la conducta individual se explicaba sobre la base de las causas pretéritas, se decía que el cónyuge en cuestión se comportaba así influido por su pasado, y se suponía que cada esposo proyectaba en su actual matrimonio las ideas sobre la vida marital de sus progenitores o de los padres y madres introyectados, etc. Durante este periodo se empleó el concepto de elección neurótica de la pareja para explicar por qué un hombre elegía como esposa a una mujer parecida a su madre. No obstante, la posibilidad de que fuese en realidad su familia, en especial su madre, quien le eligiera a la esposa, lo cual implicaría la participación de más de dos personas en la elección de la pareja. A medida que los terapeutas familiares comenzaron a aceptar puntos de vista más sociales, dejaron de entrevistar individualmente a los cónyuges y miembros de las familias, optando por la entrevista colectiva. En este periodo empezó a describirse a la pareja como una diada, procurando liberarse los terapeutas de las descripciones individuales. Se veía en ella un sistema de interacción, una entidad gobernada por reglas o un sistema condicionante donde los actos de un cónyuge seguían y reforzaban los del otro. Se observó que las parejas seguían secuencias de comportamiento aparentemente que eran incapaces de cambiar aunque lo intentaran, como si estuvieran en sus reflejos personales. Al describir la conducta gobernada por reglas, se citaba como ejemplo la manera en que dos individuos encaraban una cuestión exagerándola o restándole importancia. Al dialogar, algunos cónyuges tenderán a equilibrar mutuamente sus pareceres, sea cual fuere el tema de conversación, el trabajo, el sexo o los hijos. Uno dirá que la cuestión es grave y el otro dirá que no lo es. Cuando un esposo minimiza un problema, el otro, para compensar, debe agrandarlo. Esta compensación exige a su vez que el primer cónyuge responda a la exageración reduciendo aún más la importancia del asunto. Si un terapeuta cree que generará el cambio haciendo que los cónyuges tomen conciencia de sus reglas, puede señalarle lo que están haciendo. La reacción suele ser que la esposa conviene en que es un problema grave que sigan esa regla, en tanto que el marido dirá que en realidad no constituye un problema alguno. Si el terapeuta emplea directivas, es probable que un cónyuge las tome en serio y el otro no. El paulatino descubrimiento del poder interpersonal ejercido por la conducta regulada despertó en los terapeutas crecientes dudas sobre el libre albedrío. A menudo, los clínicos se conducían como si creyeran
que una persona podía obrar libremente, aunque sospechaban para sus adentros que no era así. Desde el punto de vista de la eficacia terapéutica, lo mejor suele ser suponer que la gente actuará libremente, pero la investigación tiende a una perspectiva más determinista. Cuando los terapeutas advirtieron que los actos de un cónyuge provocaban al otro, quien a su vez provocaba al primero, entrevieron que una diada era inestable y necesitaba la intervención de un tercero para evitar desembocarse. Si dos cónyuges competían a cuál estaba más enfermo, la única manera de prevenir un colapso total era hacer intervenir a un tercero. Las disputas y rivalidades de creciente intensidad demandaban la intervención de ese tercero ajeno a la diada para estabilizarla. Si esto ocurre con regularidad, la unidad no es realmente una diada, sino por lo menos una triada. Del mismo modo, si dos cónyuges se acostumbran a comunicarse entre sí a través de un tercero, la unidad no será una pareja casada, sino una triada. La observación de cómo un niño problema estabiliza una diada marital lleva a la conclusión de que la unidad básica en la terapia familiar debe estar constituida por los progenitores y el hijo. Típicamente, en esta terapia se supone que la triada progenitores-hijo se pasará a la pareja conyugal. Algunos terapeutas que dan este paso modificarán su perspectiva, dejando de pensar en términos de la unidad de tres para comenzar en términos de la unidad de dos, por ejemplo, la relación entre esposos. Empero, si pensamos siempre en términos de triada, ya tratemos con padres e hijos o con un matrimonio, la unidad estará integrada por tres personas y no por dos. En verdad, podemos advertir que el terapeuta sustituye al niño en la pareja, estabilizando así la diada. Después de esto, la cuestión es cómo podrá salir de la familia sin desequilibrar a la pareja ni volver a introducir al niño en ella. Actualmente, muchos clínicos están aprendiendo a pensar en términos de triada y desechar la diada aún en los casos de terapia matrimonial. A modo de comentario sobre este complejo tema, podemos subrayar el contexto social de la terapia matrimonial. El primer concepto que debemos aceptar es que un problema marital no solo es exclusivo de cada pareja, sino que varía de acuerdo con el modo en que esa pareja ha acudido al terapeuta. Las cuatro maneras principales en las que las parejas llegan a presentar un problema son a través de un síntoma individual, a través de un niño, por una crisis familiar o mediante un pedido de asesoramiento matrimonial. Cada situación demanda un enfoque terapéutico diferente. Los síntomas como problemas presentados. Cuando un terapeuta trata con eficacia los síntomas de un cliente casado, se ve necesariamente envuelto en cuestiones matrimoniales. Demos un ejemplo obvio. Si una esposa sufre en forma irregular accesos de angustia que la incapacitan, el terapeuta se interesará por la función que dichos accesos desempeñan en el matrimonio y descubrirá, por ejemplo, que la mujer se angustia siempre que su marido quiere que haga algo que preferiría no hacer, o cuando su marido está deprimido, en cuyo caso éste sale de su depresión para ayudarla en su angustia. Algunos terapeutas tratarán de persuadir a la pareja de que el verdadero problema es de orden marital. Otros continuarán centrándose en el síntoma al par que tratan el problema marital, estableciendo quizás un nuevo contrato para tratar este último una vez que se haya producido una mejoría. Siempre que un individuo casado presenta un síntoma grave, este desempeña una función en su matrimonio y su cura acarreará consecuencias en él. Si una esposa sufre varios días por semana una cefalea que la incapacita, cuando ella se cure enfrentará una relación marital diferente de la que tenía. El hombre que no puede hacer ciertas cosas por sufrir algún tipo de miedo exagerado suele tener una esposa que se beneficia con este problema y al mismo tiempo se exaspera por él. Para resolver este miedo, lo mejor es tratar a la pareja. Tratar a un solo individuo por sus síntomas es como suponer que un palo tiene un solo extremo. El niño como problema presentado. En la mayoría de las terapias con niños perturbados, cabe suponer que si los padres
pudieran admitir fácilmente sus dificultades maritales, el niño no estaría exteriorizando el problema. Algunos matrimonios parecen capaces de librar encarnizadas batallas sin involucrar a sus hijos, en tanto que otros centran en ellos su desvalencia conyugal. Cuando un terapeuta ayuda a los progenitores a excluir al niño de sus choques, a menudo también excluirán de ellos a sus suegros. Asimismo, parece que de resolverse el problema de una suegra, los padres se abstienen de establecer un triángulo con el niño. O sea, que si un matrimonio traza un límite generacional en una dirección, manteniéndose unido en relación con los hijos, aparentemente también lo hace en relación con los parientes políticos. Es preciso subrayar que un niño puede formar parte de una lucha conyugal, aunque se trate de una pareja divorciada. La guerra puede continuar a través del niño. Cuando una madre divorciada presenta a su hijo como problema, es esencial averiguar de qué modo está involucrado el padre divorciado. Tratar a una pareja divorciada para que lleguen a un acuerdo con respecto al niño no es actuar como consejero matrimonial, sino como consejero posdivorcio, lo cual significa que el terapeuta deberá limitarse a tratar la cuestión del niño. Cuando el hijo es un adolescente o un adulto joven que ha alcanzado la edad de abandonar el hogar, sus padres celebran, en verdad, un nuevo contrato matrimonial, y el terapeuta, enfrentado con esa clase de problema, debe ayudarlos a elaborar un nuevo conjunto de temas que ocuparse. La crisis familiar como problema presentado. El terapeuta también se ve ante una cuestión matrimonial cuando el problema presentado es una crisis familiar, cuando hay amenazas de violencia o de suicidio o un comportamiento familiar que irrita a la comunidad, suele recurrirse a un terapeuta para que haga algo. En estos casos, el enfoque de las cuestiones maritales demanda más acción que reflexión, de modo que a menudo el terapeuta debe asumir la responsabilidad y tomar decisiones en nombre de personas cuyo estado de ánimo no les permite hacerlo. Algunas crisis familiares suceden solo una vez, pero ciertos matrimonios las tienen regularmente como parte de un ciclo. Puede haber amenazas de paliza o de suicidio, luego un periodo de comportamiento amistoso y después nuevas amenazas de palizas o de suicidio. El terapeuta marital necesita reunir a los cónyuges y cambiar este ciclo de erupción o ayudarlos a separarse sin consecuencias desafortunadas. Lo típico es que se trate de unirlos, pero si esto no da resultados, debe actuar con decisión para separarlos. Al dar este paso se ve enfrentado a sus propias incertidumbres sobre si debe influir así en la vida ajena y cómo puede hacerlo. Cuando hay, por medio, amenazas de violencia o de suicidio, también él corre riesgo. En los momentos de crisis es cuando más puede hacerse por una pareja y cuando más se le pide al terapeuta. Crisis significa inestabilidad. Trabajar con una pareja en un momento así puede perturbar emocionalmente al terapeuta, pero la pareja obtendrá el máximo beneficio. Si aquel emplea la mediación para tranquilizar a los cónyuges alterados, puede impedir el cambio y demorar la resolución de las dificultades hasta la próxima crisis. El matrimonio como problema presentado. Cuando una pareja presenta un problema matrimonial, los juicios del terapeuta pueden variar según cuál sea la persona a quien entrevista. Si ve solamente a la esposa, tal vez simpatice con ella compadeciéndola por tener un marido problema. Si luego entrevista individualmente al marido, descubrirá por lo común que la esposa olvidó decir varias cosas y que la opinión del marido también está justificada. Si los entrevista en forma conjunta, advertirá que entre ellos hay pautas de acción que dan una imagen del matrimonio muy distinta de la descrita por cada cónyuge. Esta clase de experiencias enseñan al terapeuta a no ponerse candidamente del lado de un cónyuge o del otro y le muestra cuán valioso es ver cómo la gente se trata realmente entre sí en vez de escucharlos e informar sobre sus actos. Ver a la pareja dentro de un grupo familiar más vasto agrega un nuevo matiz de comprensión del matrimonio porque se lo mira inserto en un contexto. Por lo general, una pareja presenta un problema marital
en un intento de permanecer unida, de otro modo no acudiría a formularlo. A veces uno de los esposos está resuelto a separarse, pero no le ha revelado al otro su decisión. Un marido puede desear la separación y al mismo tiempo no querer perturbar a su esposa, por lo que buscará asesoramiento matrimonial, supuestamente para solucionar problemas, pero en realidad para arreglar un divorcio amigable. Esto solo puede averiguarse entrevistando individualmente a los cónyuges, ya que no se revelará en la entrevista conjunta. A veces, la sesión individual es también el único medio de obtener cierta clase de información, por ejemplo, sobre una aventura amorosa extramatrimonial. Al describir sus problemas conyugales, los esposos quizás se tilden mutuamente de mezquinos, rencorosos, hostiles, etc. Conviene no ver sus acciones bajo esta lupa. En la mayoría de los problemas maritales subyace una actitud protectora que hace que el problema continúe. La benevolencia suele ser lo más difícil de cambiar. Puede tenerse por maldad que una esposa insulte malignamente a su marido, pero también puede interpretarse su conducta como una manera de ayudarlo. Si él está desesperado y ella lo provoca, saldrá de su estado desdichado para volverse contra ella, con lo cual se sentirá mejor. Del mismo modo, una aventura amorosa puede considerarse una traición y un ataque al cónyuge, pero también puede verse en ella una manera de protegerlo, ayudándole a evitar el sexo o a mantenerse a una distancia más segura. El examen de un problema marital presentado pone en evidencia que la pareja sigue reglas habituales de conducta y que el problema radica en ellas. Supongamos que la esposa dice que el problema está en que su marido es un derrochador irresponsable y no obra como debiera, en tanto que él aduce que su esposa es una mojigata y nunca quiere divertirse, de modo que él busca la diversión en otra parte. Desde el punto de vista del terapeuta, la pareja está siguiendo ciertas reglas que hacen que esta clase de conducta sea la adecuada. Una puede dictaminar que la esposa ha de ser responsable y el marido irresponsable. Probablemente es imposible determinar por qué y desde cuándo se rigen por ella. Para cambiarla, el terapeuta debe intervenir de manera tal que no puedan seguir portándose así. Sean cuales fueres esas reglas de una pareja, el terapeuta forma parte de ellas. Una pareja que tenga una regla sobre responsabilidad la aplicará durante la terapia. El marido procederá de manera irresponsable respecto de la terapia y el matrimonio mostrándose reacio a concurrir a las sesiones, faltando a ellas, etc. La esposa lo llevará responsablemente a la terapia, insistirá en sacar a relucir todas las cuestiones, etc. La influencia terapéutica se hace sentir en la forma en que el terapeuta cambia esa regla tal como se aplica en relación con él, y no comentándosela objetivamente a la pareja. También debiéramos tener presente que, a veces, cuando se siguen reglas, los participantes son piezas cambiables. Por ejemplo, si la esposa es responsable y el marido irresponsable, puede producirse un trueque de papeles pasando a ser la esposa irresponsable y el marido responsable. La relación conyugal no ha cambiado, simplemente se han invertido las posiciones. Dentro de la compleja miriada de mensajes que un matrimonio se intercambia minuto a minuto, hay reglas múltiples a niveles múltiples. No solo hay reglas sobre cómo comportarse mutuamente, cómo relacionarse con extraños, también hay sobre cómo negociar reglas y quién ha de instruirlas. El terapeuta marital puede pasar buena parte de su tiempo negociando pacientemente acuerdos sobre cuestiones específicas pasibles de generalizarse en la situación global de la pareja. Dada la naturaleza de la terapia, quien la aplica debe ser simplista y concentrarse en cuestiones que parezcan toscas comparadas con la complicada riqueza conceptual implícita en la investigación pura del matrimonio. Las dificultades conyugales pueden interponerse, entre otras maneras, en términos de flexibilidad. Cuando las reglas de un matrimonio son demasiado rígidas, los cónyuges sufren tensión porque no pueden adaptarse a los cambios. Al parecer, en un matrimonio exitoso, ambos cónyuges son capaces de obrar en pie de igualdad en algunas áreas, y la esposa también puede cuidar del marido y viceversa. Pero en una pareja limitada solo se puede seguir una pauta. Por ejemplo,
La esposa es capaz de cuidar del marido, pero le es imposible cambiar los papeles, de modo que si ella se enfrentara o se enfermara, él debe enfermarse aún más para que ella pueda seguir cuidándolo, ya que es la única pauta de conducta que poseen. O bien, dos personas pueden cuidarse mutuamente y no obstante eso, toda igualdad es contraria a las reglas, de tal modo que jamás pueden actuar como pares y las decisiones tomadas por dos partes iguales quedan fuera de su repertorio. Una de las funciones de la terapia marital es ampliar las posibilidades de ambos cónyuges para que tengan un campo de comportamiento más ancho, así como, según una de sus definiciones, el objetivo de toda terapia es introducir la complejidad. De igual modo, en la terapia marital, los cónyuges tendrán mayores oportunidades, su relación encierra posibilidades más complejas. Al terapeuta que trata a una pareja le conviene considerar que cuanto hagan los cónyuges entre sí también cuenta en relación con él. En otras palabras, debe pensar en función de triada, explique o no ese contexto a la pareja. El conjunto de coaliciones en que se mueve vería, de acuerdo con su sexo y su edad, determina que una pareja más joven o más madura reaccionen en presencia de manera diferente. Si el terapeuta masculino manifiesta admiración por la esposa, debe aceptar el hecho de que el marido reaccionará ante eso. Si se pone el parte del esposo, la coalición en cuanto a su relación con la esposa puede traer consecuencias. En la terapia marital no hay datos objetivos. Un comentario del terapeuta no es una simple acotación, sino también una coalición con un cónyuge respecto del otro o con la unidad conyugal contra otro grupo mayor. La coalición adquiere mayor importancia entre aquellos terapeutas orientados hacia el desarrollo y que se preocupan fundamentalmente de lo individual. A menudo puede parecerles que la esposa ha superado al marido y por consiguiente es apropiado que se divorcie de él, o que el marido ha superado a su mujer, que es una simple ama de casa. A veces, los terapeutas partidarios del feminismo alientan a la esposa a hacerse valer, les guste o no al marido. También puede ocurrir que el terapeuta crea que uno de los cónyuges está dispuesto a buscar solución a los problemas y el otro no, por lo cual corresponde la separación. Debe tenerse por premisa fundamental que si la pareja se separa durante la terapia, no habiendo acudido a esta para plantear el problema de la separación, el terapeuta es parte de la misma y ha contribuido a que se produzca estableciendo coaliciones. Aunque no es preciso que el terapeuta adopte una postura totalmente contraria a la separación y al divorcio, postura obviamente equivocada, la cuestión es si actúa o no con responsabilidad. El que piense en función de triadas no romperá candidamente un matrimonio por ignorar su propia participación. Vaya un comentario más sobre la separación. Algunas parejas desean vivir separadas mientras tratan su matrimonio. Según mi experiencia, hacer terapia marital con una pareja separada es una pérdida de tiempo. En la vida independiente actúan demasiadas fuerzas centrífugas y las sesiones tienden a ser conversaciones sobre problemas en vez de intentos de resolverlos. Lo mejor es forzar a las cosas pidiéndoles que vivan juntos, si han de seguir una terapia de pareja. El terapeuta que trabaja con una pareja debe organizar cuándo se dice y hace en forma tal que la terapia tenga objetivos específicos. Al intervenir, advierte que hace falta la guía de una filosofía de la vida y del matrimonio. Debe tener presente las cuestiones de la separación y el divorcio, así como las responsabilidades intrínsecas del grupo familiar. Nada se evita con abstenerse de dar consejos, ya que el pensamiento del terapeuta será comunicado de alguna manera. Es preferible poner en claro las propias ideas de modo que una pareja con un problema marital no tropiece con un experto demasiado confuso e inseguro como para serles útil. Puede ocurrir que el terapeuta marital se sienta frecuentemente como un negociador gremial o un diplomático envuelto en conflictos. Si se coliga a una de las partes contra la otra, pasa a integrar el problema y no la solución. Pero, como inevitablemente queda involucrado en las cuestiones en juego, sea cuales fueren, puede verse tomando partido, le guste o no. Lo atractivo y a la vez lo difícil del asesoramiento matrimonial radica en que la acción depende de los sentimientos del terapeuta.
mientras lucha contra las dificultades maritales, salen forzosamente a relucir sus propios prejuicios sobre hombres y mujeres y su actitud respecto del matrimonio. Suele advertir que su propia vida conyugal experimenta modificaciones, a veces imprevisibles, en respuesta a su experiencia con las parejas. Mientras ayuda a un matrimonio a aclarar algunas posiciones, oscurece otras y negociar compromisos, también trata de estabilizar los cambios beneficiosos en el seno de esa pareja, en tanto que en su propia vida conyugal puede haber cambios no tan propicios que no deben intervenir en su trabajo. Empero, si decimos que una terapia tiene éxito cuando resuelve problemas específicos, acrecentando la variedad y multiplicidad en la vida de un individuo, la terapia marital es la que brinda al terapeuta mayores oportunidades de alcanzar ese objetivo en su vida privada.